Mi nombre es Andrés Gómez Aldana, yo soy médico internista, gastroenterólogo, especialista en hepatología de trasplante en la Universidad de Toronto y me encuentro en un momento en un entrenamiento en nutrición clínica en la Universidad de McMaster en Canadá. El día de hoy he sido invitado para una conferencia acerca de las manifestaciones hepáticas y pancreáticas de la enfermedad inflamatoria intestinal. Se ha podido observar que la enfermedad inflamatoria intestinal tiene manifestaciones extraintestinales que pueden ser secundarias a la misma enfermedad, dada la resección de segmentos o por la misma inflamación de la mucosa que modifica la absorción de algunas vitaminas o nutrientes, que se puede manifestar, por ejemplo, con nefrolitiasis o colelitiasis, o inclusive secundaria a algunos tipos de tratamientos. Como por ejemplo, se ha podido encontrar que hay nefrotoxicidad o artropatías secundarias a medicamentos biológicos que se pudieran usar, o inclusive el hígado graso que pudiera generar secundario al uso de esteroides que se usan en los episodios de recaída de la enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando hablamos acerca de la epidemiología, hasta una tercera parte de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen compromiso extraintestinal, principalmente osteomuscular, y entre los factores de riesgo más importantes se han encontrado una edad menor de 40 años al momento del diagnóstico y ser mujer. Uno de los estudios que se realizó en las clínicas de enfermedad inflamatoria intestinal en Manitoba, Canadá, encontró que hasta un 6.2% de los pacientes tenían enfermedad inflamatoria intestinal y la manifestación que más se pudo encontrar fue de compromiso osteomuscular, principalmente sacroileitis, artritis. En segundo lugar, se pudo encontrar compromiso tanto de tipo ocular como compromiso de tejidos blandos. Y la colangitis esclerosante, enfermedad inflamatoria, se encontró como una de las manifestaciones más frecuentes, sin embargo, la iremos desglosando en las siguientes diapositivas. Otras enfermedades que, si bien no tienen una asociación directa, se ha visto con mayor frecuencia en esa población, son el asma, la psoriasis o inclusive la esclerosis múltiple. La patogénesis de las manifestaciones extraintestinales no ha sido totalmente comprendida y se ha buscado como punto de partida la mucosa intestinal y la relación que existe entre los linfocitos y su interacción con las bacterias. Las bacterias son moléculas que tienen antígenos que pueden ser péptidos que se pueden convertir en lo que se llama epítope y estas moléculas pueden estar localizadas tanto en las mismas bacterias como en los distintos epitelios y tejidos del cuerpo. Estos epítopes, moléculas, como por ejemplo la tropomiosina 5, se han encontrado, por ejemplo, en el epitelio biliar, los ojos, en los condrocitos, queratinocitos o inclusive otros órganos como el sistema pulmonar, encontrando que una vez el sistema inmune actúa reconociendo estos epítopes, que bien pueden estar en las bacterias, pero también pueden estar en los distintos órganos y tejidos, puede activar una respuesta inmune que va a terminar desembocando en inflamación y la manifestación de extraintestinal, como por ejemplo la colangitis esclerosante primaria o la artritis. Sin embargo, también se ha podido encontrar que los factores genéticos están involucrados y se ha encontrado que hasta un 84% de los hijos de padres con enfermedad inflamatoria intestinal presentan manifestaciones extrahepáticas, por ejemplo. Encontrando que el complejo mayor de histocompatibilidad es el factor que más se ha reconocido, encontrando que tanto en la enfermedad de Crohn, el HLA-DR1 y DQW5 y el HLA-TR103, los cuales interactúan con para generar una respuesta TH2 con los linfocitos CD4, han sido más frecuentemente identificados en estas poblaciones. Al hablar del hígado, tenemos que tener presente que hay dos tipos de manifestaciones, unas relacionadas con la enfermedad en sí y otros con los tratamientos farmacológicos. Por ejemplo, la colestasis, que puede ser en el contexto de una colangitis esclerosante primaria, que seguiremos comentando, hepatitis autoinmune o fenómenos de inflamación, como por ejemplo en
en episodios agudos de enfermedad inflamatoria intestinal que puede generar una trombosis portal o un síndrome de Budd-Chiari o inclusive hepatitis granulomatosa o abscesos hepáticos también, dado que la mucosa al encontrarse inflamada permite el aumento de la permeabilidad y el paso de péptidos antígenos que pudieran estimular el sistema inmune y generar estas complicaciones. Existen también fenómenos de mala absorción, como por ejemplo la amiloidosis o inclusive el hígado graso. Y algunos compromisos farmacológicos que pueden ser directos, como la hepatotoxicidad, que se puede generar por medicamentos como la cetioprina, el 5-ASA, que es el medicamento inicial para el manejo de la colitis ulcerativa, la terapia biológica con los anti-TNF, o inclusive generarse fenómenos de la reactivación de hepatitis virales como la hepatitis B, más específicamente en pacientes que vayan a recibir terapia con anti-TNF. Y es por esa razón que cuando estamos considerando iniciarle una terapia biológica a un paciente, le hacemos un screening de hepatitis B para, en caso de identificarla, considerar su tratamiento, dado que puede desencadenar una falla hepática aguda y puede generar un aumento en la mortalidad de los pacientes. El primer signo es la colestasis, que puede ser una elevación de más de 2 veces la fosfatasa alcalina y se acompaña de prurito. Y cuando nos encontramos con la colestasis, podemos tener presente que la primera complicación que más vamos a tener es la colangitis esclerosante primaria, que bien puede ser de ducto grande, por un aspecto rosariado de las vías biliares en la colangioresonancia, o de ducto pequeño que requiere ser identificado por medio de biopsia, dado que en la resonancia no vamos a encontrar ningún cambio de estenosis de la vía biliar. Otro que es la sobreposición con hepatitis autoinmune, y son pacientes que tienen simultáneamente con la colestasis elevación de las transaminasas y una elevación de la inmunoglobulina G. O inclusive la colangitis por IgG4, que es una colangitis específica en los pacientes con entidades autoinmunes en las cuales la inmunoglobulina G4 se eleva más de 4 veces el punto de corte y puede ser considerada como una de las causantes de colestasis en esos pacientes. Y es importante reconocerla porque la colangitis por IgG4, contrario a la colangitis esclerosante primaria, no tiene la colangitis por IgG4 tiene una respuesta al tratamiento inmunosupresor con esteroides, mientras que la colangitis esclerosante primaria no tiene esa respuesta. Otras manifestaciones misceláneas, como por ejemplo la hepatitis granulomatosa, el DILI, la amiloidosis o inclusive la colelitiasis pueden generar esa colestasis. La colelitiasis es la manifestación más frecuente y en segundo lugar está el hígado graso y posteriormente la colangitis esclerosante primaria. Otras menos frecuentes, la trombosis venosa portal y el absceso hepático, que pueden estar en el contexto de la inflamación cuando hay episodios de recaída de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora bien, al hablar acerca de la colangitis esclerosante primaria y la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos que tener en cuenta que esta es una enfermedad realmente muy poco frecuente. Sin embargo, cuando un paciente tiene enfermedad inflamatoria intestinal, estamos en la obligación de empezar a seguir a estos pacientes. Se ha encontrado que hasta un 50 o 80% de los pacientes con colangitis esclerosante primaria, sin tener ninguna manifestación gastrointestinal ni ningún síntoma, pueden desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. Y está la otra vertiente, el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal que no tiene manifestaciones hepáticas. Menos del 7% de los pacientes van a desarrollar esta complicación. Sin embargo, es importante reconocer que una vez le identifique esta enfermedad, requiere un seguimiento estricto básicamente porque existe una complicación que tememos, que es la presencia de colangiocarcinoma, que puede aparecer hasta el 11% de los pacientes a los 10 años. Al revisar un poco acerca de la patogénesis de la colangitis esclerosante primaria, se ha podido encontrar que una de las teorías más importantes ha sido la teoría del leaky gut o el intestino con fuga, en la cual las bacterias y sus epítopes o antígenos, por fenómenos de permeabilidad de la mucosa en el contexto de una enfermedad inflamatoria intestinal activa, en la cual la mucosa ha perdido todas sus uniones y se han generado alteraciones a nivel de las uniones intercelulares, permiten que estos antígenos puedan viajar por circulación portal. Rompen esa defensa antimicrobiana que existe en el intestino. Al llegar al hígado, lo que van a hacer es una
respuesta inicial que principalmente es activando el sistema inmune y lo que va a hacer es básicamente generar un fenómeno de inflamación que va a terminar repercutiendo y convirtiéndose en una fibrosis concéntrica alrededor de los conductos biliares. Y ese fenómeno se genera por una vía inmune innata por medio de los Toll-like receptors. De la misma manera, una vez las bacterias están allí, las bacterias van a tener un fenómeno en el cual van a alterar el metabolismo de los ácidos biliares. Y al alterar esos ácidos biliares por una transformación enzimática de los mismos, lo que van a hacer es que se modifique totalmente el microbioma. Y muchas de esas bacterias que fueron las que generaron esta inflamación, estos subtipos específicos van a seguir prevaleciendo dentro del intestino, perpetuando este círculo de inflamación que es el que va a generar esta enfermedad. Cuando miramos qué fenotipo tienen los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos que encontrarnos, por ejemplo, que cuando realizamos las colonoscopias en los estudios encontramos un respeto de la mucosa del recto, es decir, la mucosa se encuentra indemne. Se ha encontrado también que una vez seguimos avanzando por la colonoscopia y llegamos hasta el ciego, encontraremos fenómenos como inflamación del lado derecho o una colitis extensa que está comprometiendo más allá del lado derecho, sino también otros de los segmentos. Y un fenómeno singular que es la ileitis por reflujo, en la cual vamos a encontrar inflamación del ileo, pero sin considerar que en ese paciente esté surgiendo un fenómeno de enfermedad de Crohn. Al revisar un poco acerca de si existe una relación entre la enfermedad leve de la enfermedad, la severidad de la enfermedad inflamatoria intestinal y la severidad de la colangitis esclerosante primaria, no se ha podido encontrar una relación directa entre ambos. Y se ha encontrado parcialmente en algunos estudios que la inflamación subclínica, la enfermedad inflamatoria intestinal, pudiera aumentar en algunas poblaciones el riesgo de neoplasia colorectal. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar qué sucede en la enfermedad inflamatoria intestinal, existen algunas paradojas. Una de ellas es, por ejemplo, la presencia de la colangitis esclerosante primaria post-colectomía. Si tenemos en cuenta el leaky gut, tendría que haberse controlado, sin embargo, todavía sigue perpetuándose y de la misma manera se ha podido encontrar que pese al tratamiento que nosotros brindamos a los pacientes con ácido ursodesoxicólico, no se encuentra una respuesta desde el punto de vista clínico, sino solamente bioquímico. Es decir, encontramos una mejoría parcial en las transaminasas, pero el curso natural de la enfermedad no va a modificarse significativamente después del tratamiento con ácido ursodesoxicólico. El diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal involucra la combinación de una serie de factores bioquímicos, histológicos, imagenológicos, sumados a la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de los bioquímicos está la fosfatasa alcalina elevada. Se puede encontrar parcialmente las transaminasas elevadas, lo cual le puede uno sugerir una sospecha de sobreposición con una hepatitis autoinmune, una bilirrubina elevada, así como también se ha encontrado en algunas series de la literatura la presencia de anticuerpos contra los citoplasma de los neutrófilos perinuclear o PEANCAS. Se ha encontrado, por ejemplo, que cuando nos encontramos la bilirrubina elevada, puede ser un mayor compromiso de la enfermedad hepática, cirrosis o inclusive una estenosis dominante en uno de los conductos biliares principales intrahepáticos que pudiera mejorarse con una dilatación o con algún tratamiento endoscópico. Siempre en este tipo de pacientes les pedimos una inmunoglobulina G subtipo 4 para poder identificar si existe la colangitis por IgG4, que como previamente les había mencionado, es una complicación que puede ser susceptible de tratamiento con inmunosupresores, mientras que la colangitis esclerosante primaria no responde al tratamiento con inmunosupresores. La histología de la colangitis esclerosante primaria parte de un fenómeno de inflamación linfocitaria que lo que empieza a generar es un fenómeno de atrofia progresiva con obliteración de la luz y proliferación ductular. La proliferación genera un fenómeno de fibrosis en el cual pues, ya los ductos biliares han desaparecido, se generan cicatrices fibrosas y empiezan a formarse, quedan ductos biliares que están aislados y se vuelven ectásicos. Y esos ductos biliares están rodeados de tejido conectivo que es de tipo colágeno. Cuando hablamos acerca del punto de las imágenes en la enfermedad, en la colangitis esclerosante primaria, las primeras imágenes que podemos hacer son la ecografía para detectar la presencia de fibrosis, cirrosis o masas que sugirieran la presencia de una colangiocarcinoma cada 6 a 12 meses,
y también para excluir la presencia de cálculos biliares o descartar también pólipos vesiculares. La colangioresonancia nos permite identificar la presencia de estenosis multifocales intra o extrahepáticas. Y en el caso de encontrar una estenosis extrahepática y que pudiera estar generando una elevación de la bilirrubina o una colestasis importante o episodios de colangitis bacteriana, un paciente con fiebre, leucocitosis, taquicardia, hemocultivos positivos, y este hallazgo se pudiera considerar la intervención terapéutica con CEPRE y con colocación de un stent biliar. O inclusive si nos encontramos con una estenosis, considerar el estudio con un cepillado, una biopsia o una citología. Cuando miramos qué características clínicas tienen esta población específica de colangitis esclerosante y enfermedad inflamatoria intestinal, nos encontramos que tienen una edad joven, menos de 40 años en los pacientes, que sí se ha descrito que en algunas poblaciones hay un mayor riesgo acumulado de carcinoma colorectal, principalmente del colon derecho, lo cual le confiere un pronóstico más sombrío a los pacientes, dado que es mucho más difícil de diagnosticar que en el colon izquierdo, porque el colon izquierdo muchas veces los pacientes aquejan de cambios en el hábito intestinal, sangrado. En el colon derecho realmente es mucho más difícil de diagnosticar. Y ese fenómeno se ha podido encontrar secundario a la inflamación colónica, que puede ser tanto por la carcinogénesis de los ácidos biliares secundarios o la inactivación de las vías farnesoides X, que lo que van a hacer es generar un fenómeno de antiproliferación tumoral. Esa inflamación colónica se ha descrito también que pudiera estar basada, dependiendo de la duración de la enfermedad inflamatoria intestinal, del compromiso y la extensión de la misma, es decir, si es un compromiso severo y con una extensión más allá del colon derecho, podría uno pensar que son pacientes que están en mayor riesgo de enfermedad, de formar neoplasias colónicas. La última complicación, que es la que más tenemos, que es el colangiocarcinoma, y que puede estar hasta en un 2% de los pacientes al momento del diagnóstico con colangitis esclerosante primaria, y puede presentarse por no solo la presencia de colestasis, sino también la presencia de una estenosis dominante, sino también un síndrome constitucional, con pérdida de más del 5% del peso en 3 meses, o más del 10% en 6 meses, así como también la elevación del CA19-9 y la colangioresonancia o ecografía, que pueden estar mostrando o una estenosis dominante o una lesión focal. En el caso de encontrarnos con alguna de ellas, tenemos que considerar una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada para mirar la vía biliar y de esta manera tomar citología con cepillado, que si bien su sensibilidad es baja, puede aumentarse con fenómenos de hibridación in situ o con fluorescencia que pudieran aumentar la sensibilidad diagnóstica hasta casi un 90% de los pacientes. El diagnóstico de colangiocarcinoma se ha podido describir dentro del primer y hasta el tercer año de la aparición de la colangitis esclerosante primaria. Y el reto diagnóstico realmente es cuando nos encontramos estas estenosis en las colangioresonancia que obligan a establecer si es una estenosis benigna o una estenosis maligna. El tratamiento de la colangitis esclerosante primaria tiene un enfoque escalonado. El ácido ursodesoxicólico tiene un espacio solamente en los pacientes que tienen principalmente prurito, pero no hay suficiente evidencia ni para prevenir la presencia de carcinoma colorectal en esos pacientes con colangitis esclerosante primaria e enfermedad inflamatoria intestinal. En los pacientes en los cuales hemos confirmado la presencia de un síndrome de sobreposición con hepatitis autoinmune y o colangitis por IgG4, tienen cabida el uso de azatioprina y o corticoides que pudieran ayudarnos a controlar la enfermedad. Se han descrito algunos estudios con el uso de antibióticos como vancomicina oral por ciclos de hasta 3 meses, en los cuales lo que estamos haciendo es modificar esta flora bacteriana y ese microbioma que ha sido el factor generador de ese leaky gut, que es el que termina haciendo la aparición de la enfermedad en el hígado. Y en el caso de enfermedad inflamatoria intestinal, podríamos considerar, por ejemplo, el vedolizumab. En el caso de identificar estenosis dominantes a nivel de la vía biliar extrahepática, podríamos considerar el uso de colangiopancreatografía endoscópica retrógrada con dilatación
con uso de balón o con uso de balón, o inclusive considerar la colocación de stents y tratamiento antibiótico en el caso de una sepsis. Y hay que tener presente que más de un episodio de colagitis esclerosante, perdón, de colagitis bacteriana en un paciente con colagitis esclerosante primaria sin tener cirrosis, ya durante 6 meses es una indicación para poder remitir a estos pacientes a un centro de trasplante hepático, dado que cuando uno empieza a mirar el momento en el cual los pacientes con enfermedad, con colagitis esclerosante primaria se trasplantan es muchísimo menor que los pacientes con cirrosis de otras etiologías. La edad promedio en la cual esos pacientes terminan trasplantados es alrededor de los 48 años. Y teniendo en cuenta este riesgo que está indemne en los pacientes que una vez se trasplantan pueden hacer recurrencias hasta un 25%. Ahora bien, después de revisar un poco la colestasis y qué otras manifestaciones puede tener, podemos encontrarnos que cuando estamos revisando un perfil hepático alterado de los pacientes, tenemos que mirar qué otros factores están generando la elevación de las transaminasas y la fosfatasa alcalina. ¿Es una cirugía reciente? ¿Es el uso de un antibiótico reciente o una recaída de la enfermedad inflamatoria intestinal? Si es así, podemos hacer un control en 3 meses y finalizamos el seguimiento. Pero si siguen anormales, tenemos que considerar el uso de una imagen y es en este punto en el cual describimos la ecografía como el primer examen, el más accesible y el que puede proveernos alguna información inicial. Ya hemos revisado el patrón colestásico, en el cual es más de 2 veces la fosfatasa alcalina. Ahora miraremos el patrón hepatocelular y las primeras manifestaciones que pueden tener. 1, la hepatitis autoinmune con elevación de la IgG, de la inmunoglobulina G, más de 1.1 veces el punto de corte, y la presencia de anticuerpos antinucleares positivos, por ejemplo, en esos pacientes con una biopsia que muestre cambios de hepatitis autoinmune y que pueden ser susceptibles de tratamiento inmunosupresor. Pero otras manifestaciones pueden ser, por ejemplo, el hígado graso, que es la nueva epidemia mundial, y se han descrito factores metabólicos como, por ejemplo, la obesidad, la dieta occidental, que es principalmente con jarabe de maíz que está contenido en los dulces, en las gaseosas, en todos estos alimentos que eh, perpetúan ese fenómeno de alteración de la microbiota, que se ha descrito hasta en un 25% en una tercera parte de la población mundial. Se ha encontrado que la prevalencia de hígado graso y enfermedad en población con enfermedad inflamatoria intestinal es semejante al porcentaje de la población mundial, alcanzando hasta un 25-27%. Es interesante saber que hasta un 10% de los pacientes con hígado graso son generalmente delgados, y esto se ha visto principalmente en América Latina. ¿Qué otros factores específicos pueden facilitar la presencia de hígado graso en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? La sarcopenia, la recesión intestinal, el uso de medicamentos antiintegrinas o el uso de esteroides que pudieran facilitar que esta manifestación clínica apareciera, o la enfermedad inflamatoria intestinal activa. Una vez nosotros empezamos a considerar que un paciente tiene elevación de las transaminasas y encontramos en la ecografía cambios de hígado graso, lo primero que tenemos que hacer es buscar diagnósticos diferenciales. Descartar hepatitis C, por ejemplo, descartar hepatitis autoinmune, enfermedad celíaca, algunas otras complicaciones que pudieran estar generando este hallazgo y establecer el grado de fibrosis. Podemos hacer medición indirecta con el uso de calculadoras virtuales como el FIB4 y establecer si el paciente tiene un grado severo de fibrosis que obligue a realizar una fibroelastografía o inclusive la fibroelastografía, que es un examen que permite saber el grado de fibrosis del hígado, qué tan duro está, y si está en un grado F4, que es el grado más alto, considerar que el paciente tiene cirrosis. Y en el caso de cirrosis, definitivamente tenemos que hacer el seguimiento con imágenes cada 6 meses para descartar hepatocarcinoma, que es la complicación que más tenemos, y que sería también otra indicación para trasplante. Así como en caso de cirrosis, encontrar otras complicaciones como ascitis, sangrado varicial o encefalopatía hepática, obligan a que el clínico remita al paciente a un centro de trasplante. Otras manifestaciones, los medicamentos como la tiopurina, el metrotexate, los inmunosupresores pueden generar elevación de las transaminasas, la enfermedad veno-oclusiva, que puede aparecer también con azatioprina, por ejemplo, y puede manifestarse con hepatomegalia, ascitis
edema periportal y de la vesícula, y que se ha encontrado en estas poblaciones de los pacientes, por ejemplo. Y uno cuando va a sospechar, por ejemplo, la hepatitis secundaria a medicamentos, cuando realizamos esta escala de RUCAM, en la cual revisamos, dependiendo del tiempo en el cual iniciamos los medicamentos, los factores de riesgo, y excluimos otras complicaciones que pudieran estar generando elevación de las transaminasas, como hepatitis virales, y consideramos que cuando tengan un score de RUCAM más de 6 o 8, sería probablemente asociado al medicamento. Finalmente, el punto en el cual converge el páncreas y el hígado en la enfermedad inflamatoria es la colelitiasis, que principalmente se encontró en los años 70 en pacientes con enfermedad de Crohn, encontrando que hasta en un OR de más de 2 veces ajustado por edad y sexo estaba asociado. La edad mayor de 50 años es uno de los principales factores de riesgos que se ha descrito. Sin embargo, contrario a la creencia popular, no se ha visto que el género femenino sufra de mayor colelitiasis comparado con el resto de la población general. Se ha visto que el tipo de cálculos que manejan estos pacientes son similares tanto de pigmento como de colesterol, y que otros factores de riesgo son la recesión intestinal previa, el compromiso ilealo colónico, el número de hospitalizaciones, de recaídas o relapsos, o el uso de terapia nutricional parenteral. El compromiso del páncreas en la enfermedad inflamatoria intestinal tiene un espectro que parte desde la elevación de las enzimas pancreáticas hasta la insuficiencia exocrina, que puede ser por anomalías estructurales, también la presencia de autoanticuerpos pancreáticos positivos como el IgG4, e inclusive la pancreatitis aguda o crónica, que serían las que más nos preocuparía. La epidemiología de estas manifestaciones se ha podido encontrar que realmente es infrecuente y está principalmente asociado a la enfermedad de Crohn, y existe un mayor compromiso pancreático a los 10 años comparado con la población general. Se ha encontrado que la principal etiología secundaria de la litiasis biliar, a alcohol y a compromiso renal en menos de un 13% de los pacientes, o inclusive idiopática, pero es en menos del 1% de los pacientes. Hay que tener presente que una de las enzimas que se puede elevar en los pacientes es la amilasa, que es una enzima que permite la degradación de los carbohidratos y que genera la degradación de los carbohidratos en maltosa y maltotriosa y maltosa, así como dextrina. Esta enzima, que puede encontrarse elevada, no solo se aumenta en los casos de pancreatitis, sino también en enfermedad renal crónica, insuficiencia renal aguda, compromiso de las glándulas salivales, absorción intestinal, el uso de medicamentos narcóticos que aumenten generen disfunción del esfínter de Oddi o inclusive la macroamilasemia. En el caso de encontrarnos con una elevación de la amilasa de más de 3 veces el punto de corte sin evidencia de manifestaciones clínicas de pancreatitis como dolor abdominal, uno puede considerar que existen otras causas, como por ejemplo un cáncer de páncreas, una pancreatitis previa, fibrosis quística, o un paciente que fue llevado a una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada o CEPRE y elevó la amilasa, o compromisos extrapancreáticos como glándulas salivales, algunos medicamentos como el 5-ASA, el metronidazol, la ranitidina, inclusive, o la metoclopramida, falla renal, enfermedad celíaca. Estas son algunas de las manifestaciones clínicas de las complicaciones que pudieran generar elevación de las amilasas. Una vez nos encontramos con más de 3 criterios de la pancreatitis, los criterios imagenológicos, clínicos y paraclínicos, es decir, de laboratorio, podemos considerar que en 2 de 3 criterios van a ser diagnósticos para pancreatitis aguda. Lo primero que revisamos es medicamentos recientes, como por ejemplo la nutrición parenteral total o la 5-ASA que estuviera tomando el paciente, y ahí pedimos pruebas de función hepática, un calcio y los triglicéridos. Si los encontramos normales y encontramos que hay una ecografía que está normal y no tenemos antecedente de consumo de alcohol, podríamos decir que esa pancreatitis pudiera estar asociada a medicamentos. En el caso de encontrar en las imágenes la presencia de cálculos en la vesícula, podríamos decir que es una pancreatitis biliar. Pero el hecho de no encontrarnos en la vía biliar y en la vesícula, y si encontramos que las pruebas de función hepática se encuentran alteradas, debemos considerar el uso de una ultrasonografía endoscópica y una colangioresonancia.
Y en caso de encontrar cálculos, consideraremos que pudiera ser una pancreatitis biliar. Y el consumo de alcohol también puede considerarse como la tercera manifestación, la tercera causa de pancreatitis aguda, y es en los pacientes en los cuales tenemos calcio normal, triglicéridos normales y no encontramos sospecha de cálculos. Otras causas menos frecuentes, como por ejemplo la metabólica por hipercalcemia o triglicéridos mayor de 1000, o pacientes con historia familiar de pancreatitis o pacientes jóvenes, menos de 40 años, que no encontramos alteraciones metabólicas, es decir, no hay elevación del calcio, de los triglicéridos, o no encontramos alteraciones en la vía biliar, no encontramos algún medicamento nuevo, no tiene consumo de alcohol pesado, considerar que tiene una pancreatitis de origen genética. Generalmente un especialista en páncreas puede realizar este diagnóstico. En el caso de enfermedad de Crohn con compromiso del duodeno o por contigüidad de la vía biliar, se puede considerar que es una pancreatitis obstructiva por enfermedad inflamatoria intestinal. Y si en el páncreas, en las imágenes del páncreas encontramos un aumento difuso o estenosis de los conductos pancreáticos principales, considerar que es una pancreatitis autoinmune. Pero si no encontramos obstrucción, no encontramos un compromiso vascular en imágenes, descartamos compromiso autoinmune por IgG4, compromiso por parásitos como por ejemplo un ascaris o compromiso por Epstein-Barr, por ejemplo, o virus de herpes, en estos pacientes consideraremos que es una pancreatitis idiopática. El manejo de esos pacientes principalmente es suspender las diospurinas y el 5-ASA y generalmente la resucitación con líquidos durante las primeras 12 a 24 horas, generalmente usando lactato de Ringer, y a las 48 horas de los pacientes que sean diagnosticados, considerar soporte nutricional. La analgesia es clave en este tipo de pacientes. Y ante presencia de signos de tránsito intestinal, flatos o de posición y un dolor controlado, si el paciente tiene cambios imagenológicos que sugieran una pancreatitis leve, se puede reiniciar la vía oral. Pero si encontramos que es una pancreatitis moderada, de acuerdo a criterios de severidad como el Marshall, podremos considerar que en este tipo de pacientes tendríamos que definir el tipo de terapia nutricional que les vamos a proveer. Si el paciente tiene náuseas, no tiene náuseas ni vómito, podríamos considerar una vía enteral. Pero si el paciente tiene una gastroparesia, tiene ilio, tiene un dolor postprandial muy severo, tenemos que considerar nutrición parenteral. En el caso de encontrar una pancreatitis de tipo severo, considerar al paciente remitirlo a una unidad de cuidado intensivo. Y finalmente, la pancreatitis crónica en enfermedad inflamatoria intestinal se traduce en la presencia de cambios radiológicos en los conductos pancreáticos y esta sí tiene una mayor prevalencia en el género masculino. Generalmente la ecoendoscopia por criterios de Rosemont permite identificar si hay pacientes con cambios imagenológicos que sugieran pancreatitis crónica. Y esta pancreatitis crónica va a traducirse en la presencia de dolor abdominal, puede presentar diabetes, pero también va a presentar esteatorrea. Y aquí en este fenómeno, en la insuficiencia, surge un fenómeno de esteatorrea secundaria a la insuficiencia pancreática exocrina, en el cual el pH bajo gástrico no va a poder ser contrarrestado por las enzimas pancreáticas por el fenómeno de inflamación que se ha generado por episodios previos de pancreatitis que han generado una depresión de las hormonas pancreáticas y lo que van a hacer es una precipitación de las sales biliares, una imposibilidad de formar las micelas y lo que va a generar es un fenómeno de deficiencia de pérdida de peso, diarrea y deterioro de la calidad de vida en ese tipo de pacientes. En el caso de pancreatitis crónica, la insuficiencia pancreática exocrina va a aparecer por un daño acinar u obstrucción secundaria a una pancreatitis recurrente, por ejemplo, por cálculos biliares, o una pancreatitis recurrente por origen autoinmune, o en pacientes que hayan sido llevados, por ejemplo, a resecciones de segmentos intestinales en los cuales se ha generado una alteración de la activación enzimática pancreática por medio de la estimulación duodenal, o una inflamación del duodeno que pudiera estar modificando la secreción de las enzimas que estimulan el páncreas. El diagnóstico de la insuficiencia pancreática exocrina puede realizarse con la recolección de grasa fecal en las 72 horas y un valor mayor de 7 gramos en 100 gramos de materia fecal puede sugerirlo. La elastasa en materia fecal menor de 200 microgramos por gramo es altamente sugestivo y también la presencia de magnesio bajo en sangre o prealbúmina baja en sangre pudieran ser sugestivos de insuficiencia pancreática exocrina.
En el caso de encontrarnos con insuficiencia pancreática exocrina, el problema realmente es la grasa. Tenemos amilasa suficiente tanto en glándulas salivales para poder degradar los carbohidratos y tenemos en el intestino insuficientes enzimas también para degradar las proteínas, pero la grasa no se puede degradar lo suficiente y por ello tenemos que dar enzimas pancreáticas, principalmente lipasa, para degradar toda esta grasa que nosotros consumamos en la dieta. Generalmente son 2 cápsulas de enzimas pancreáticas cada 8 horas y agregarle algún medicamento que inhiba la secreción de ácido para poder controlar esto. Como conclusiones, tener presente que básicamente el compromiso pancreático o hepático de la enfermedad inflamatoria intestinal, pese a no ser lo suficientemente frecuente, debemos reconocerlo para poderlo identificar temprano, dado que en el caso de complicaciones hepáticas puede existir el riesgo de colangiocarcinoma, inclusive cirrosis y hepatocarcinoma. Y lo ideal es hacer un seguimiento con imágenes y laboratorios de estos pacientes. Bueno, muchísimas gracias.